iniciativas que están comprometidas por el equipo o por la Seremi de Transporte, y sumado a ello, y a petición de Don Luis, reconocerlo, se acordó también ampliarlo para ir conociendo también lo que está pasando en la región con algunos otros proyectos que también son relevantes y que, por cierto, abarcan a toda la región. Así que en ese contexto, hoy día estamos reunidos. Esta es una reunión de trabajo, no es comisión, pero sí reunión de trabajo. Y esperamos, por cierto, tener el mejor trabajo posible, poder conocer en detalle todas las iniciativas que nos interesa conocer. Así que, sin más, Seremi, le damos la palabra para que podamos ir conociendo el avance de todos los proyectos que en alguna medida están comprometidos y que el Consejo Regional tiene particular interés de saber en qué estamos. Yo que les quiero ser bien sincero para no alargar mucho la reunión. Estado de avance tenemos prácticamente cero. Y el estado de avance es prácticamente cero, producto de que los proyectos ya están listos. Si solamente aquí hay un tema de disponibilidad, vamos a ir analizando los proyectos uno a uno. El proyecto de las 8 localidades, ese proyecto está listo, con informe final, con una estimación de costo que ya se estableció. Por lo tanto, no hay una mayor variación respecto a este tema. Lo único que al momento de que nosotros lo teníamos que presentar para el Consejo Regional, obviamente pasó este tema de la pandemia y no lo pudimos presentar con ejecución presupuestaria del año 2020. Por lo tanto, vamos a tener que llevarlo para el año 2021. Para el caso de las dos localidades, en este caso las dos antenas del lago Higgins, la misma situación. El proyecto está listo, está para ser financiado, pero también tuvimos que posponerlo producto de la situación de la pandemia. Y el proyecto de la ruta Villa O'Higgins-Tortel con fibra óptica, ese sí tiene una complicación. Nosotros se hicieron todas las situaciones anexas y relativas a ese proyecto en cuanto a definir varias cosas. Primero, el proyecto fue llevado al Ministerio de Desarrollo Social para su evaluación socioeconómica, cuando en realidad los proyectos de telefonía no requerían este tipo de evaluación. Entendiendo de que es una extensión de fibra óptica y no es telefonía propiamente tal, nos hicieron pasar por Mideso, ¿ya? No es como las otras antenas que son esas 8 localidades, que son antenas de servicio final. En este caso, la construcción de la fibra óptica no es una entrega de servicio o una solución de telefonía final, como si la prestan las antenas que tenemos en distintos puntos, y entre eso está el proyecto de las 8 localidades. Por lo tanto, ese proyecto presentó y se fue a evaluación social a Mideso en Santiago. Obviamente también acá a nivel regional hubo distintas reuniones, y una de las situaciones complejas de ese proyecto era algunas consideraciones que se le hicieron por parte de Mideso en relación a algunas autorizaciones de vialidad, a algunas autorizaciones también relativas a la modalidad del contrato, de cómo se iba a ejecutar, y por lo tanto teníamos esas observaciones que para nosotros como ministerio ya estaban radicadas en la voluntad también de ir solucionando ciertos temas con otras instituciones. Lo de vialidad tenía que ver más que nada con las servidumbres, con los usos, para los usos, ¿no es cierto?, de infraestructura del Ministerio de Obras Públicas, principalmente la adosar el cable de fibra óptica a puente o alguna otra estructura que tuviera el Ministerio de Obras Públicas. Eso por un lado. La segunda observación importante que también se le había hecho a este proyecto era el ejecutor. Nosotros, para poder ejecutar el proyecto como SUTEL directamente a través de una transferencia de recursos que le hiciera en este caso el gobierno regional a nosotros como ministerio, tenía, yo decía necesariamente, a que nosotros como ministerio teníamos que licitar
este proyecto. Eso significaba que la sinergia que tenía la empresa Sílica en el sur, por el cual hacía viabilizar un proyecto de 1.500 millones de pesos, no se podía materializar por vía Subtel, por cuanto en una licitación, ustedes saben que es abierta, implica tiempo de preparación de base, licitación, y obviamente no íbamos a cumplir con este proyecto en menos de 3 años. Ustedes han visto que el proyecto de la fibra óptica de submarina y la fibra óptica troncal terrestre estuvieron durmiendo varios años, casi 3 años, y producto de que faltaban oferentes por los montos, y obviamente al final los proyectos costaban mucho poderlos licitar. Por ejemplo, la fibra óptica terrestre, ustedes saben, y ese es el grave problema que teníamos acá, por el monto de ejecución, nadie postuló con una opcional hacia BioHiggins. La única opcional que se ofreció fue tirar el cable hacia Puerto Ibáñez, y además postuló una sola empresa, que fue Sílica, no hubo más interesados. Por lo tanto, la única fórmula para poder ejecutar este proyecto era a través de esta sinergia que tiene de instalaciones que tiene la empresa, o que va a tener la empresa Sílica en la zona de Tortel, y con eso obviamente poder extender la fibra óptica hacia BioHiggins. Como Subtel no lo puede ejecutar, lo que hicimos nosotros fue pedirle en este caso, una conversación previa que yo tuve con ustedes, con el gobierno regional. Habían dos modalidades: o que se ejecutaran y se traspasaran los recursos a través del gobierno regional, o se traspasaran los recursos a los municipios, en este caso a los municipios incumbentes, que era Tortel y BioHiggins. Al final nosotros, tanto yo hablé con Jorge, con Carlos y con Raúl, les expliqué esta situación, y para nosotros lo óptimo era que lo ejecutara el gobierno regional, ¿ya? Y bajo esa modalidad nosotros pudimos ya establecer una claridad y levantar un punto de las observaciones, que fuera quien lo ejecutaba, y obviamente el que nos daba más garantía era el gobierno regional, tal vez no tiene la experiencia en la ejecución de un proyecto de telefonía en cuanto a la ejecución, pero sí en la ejecución de proyectos, y obviamente también garantizaba que la ejecución se hiciera en tiempo y forma. Ustedes saben que los gobiernos comunales, como el de O'Higgins y el de Tortel, no tienen, o tienen una experiencia que hace más difícil, ¿no es cierto?, la situación de ejecución, más cuando estamos hablando de 1.500 millones de pesos por un proyecto como el de la fibra óptica, y en donde no tienen ninguna experiencia, y donde nosotros también como unidad técnica podríamos, o como unidad asesora, también se nos dificultaría mucho estar con los profesionales de allá. Si bien esta condición telemática nos ayuda a resolver problemas, también físicamente, estando cerca del gobierno regional en Coyhaique, con los profesionales del gobierno regional, podía facilitar obviamente la interacción entre ambos servicios. Por lo tanto, se levantó esa duda. Ahora, actualmente, hay otros aspectos que están entrampando la evaluación social. Ya de este tema lo tiene claro, y ya se conversó con la ministra Rubilar. De hecho, hubo una reunión, y yo tuve una conversación con la ministra Rubilar por este tema para salvar el proyecto. Hay un equipo de Mideso, hay un equipo también de la Subtel que están trabajando en este tema, y esperamos obtener el RS dentro de las próximas semanas. Se ha demorado un poco más por lo mismo, por las observaciones que ha hecho Mideso al proyecto. Hay cosas que son casi de administrativa, un papel que obviamente a veces entrampan más que fomentan la inversión, cuando podrían subsanarse en una llamada telefónica, en una conversación. Pero lo bueno que tengo la oportunidad de haber trabajado con la ministra Rubilar antes, y se lo planteé directamente a ella, y nos está ayudando para sacar adelante el RS de ese proyecto. Ese es el estatus del arte en estos momentos. Es decir, tenemos un proyecto que está en Mideso, que esperamos nosotros que ya obtenga su RS en las próximas semanas.
y 2 proyectos que están listos a la espera de financiamiento y que tenemos que presentarlo al CORE en el mes de diciembre para financiamiento del año 2021, con el objeto de poder ya hacer el convenio de transferencia con Subtel a inicios del 2021 y obviamente licitar ya la ejecución durante el 2021 para ya empezar la instalación, esperamos a fines de 2021 o ya las primeras antenas del 2022. Okay. Fabián, antes de dar la palabra, si nos puede dar alguna información respecto también de, ya que estamos hablando ya de proyectos regionales, uno, el de Marín Balmaceda, que también dio un visto bueno para un futuro financiamiento, que ustedes también tenían que trabajar tal cual en lo de, entiendo, Villa O'Higgins, y en el plan de zona extrema también hay un proyecto asociado a nuevos puntos de telefonía rural. Algo de eso. No te escuché, Jorge, la última parte, se entrecortó. Hay 2 iniciativas que nos gustaría también tener información, una es la de Martín Balmaceda y la otra es la de varias localidades de la provincia, telefonía rural, que también quedó incorporado en el plan de zona de rezago. Ya, a ver, con respecto a Raúl Marín Balmaceda, hay un tema ahí que depende del gobierno regional, que era este acuerdo consejo para redactar, esto ya fue financiado, ustedes saben que nosotros fuimos a acuerdo consejo en este año, comienzos de año, pero todavía no ha llegado el oficio a Subtel con la ratificación de ese acuerdo consejo para poder hacer el levantamiento final. Entonces ahí sería bueno poder apurar al gobierno regional ahí a la unidad para poder obviamente remitir esos antecedentes y obviamente ejecutar ese proyecto. No está la manifestación de voluntad de parte del Consejo en forma palpable para terminar de ejecutar el proyecto. Y con respecto a los otros proyectos, no sé cuál sería distinto al a diferencia del de las 2 localidades. No sé si hay otro proyecto distinto que el que ya hablamos. Sí, mira, un segundo, te lo digo, se llama, yo tengo aquí el listado de proyectos del plan de zona de rezago, y el nombre técnico se llama Ya, sí, ya me acordé cuál es. Sí. Conectividad Digital en Sectores Aislados de la Comuna de Cochrane, se llama. Sí. Sí. FNDR Convergencia, Ese es el sector alrededor de hay 4.000 millones. San Lorenzo. Exacto, hay varias localidades que son definidas. San Lorenzo, sí. Respecto a ese proyecto, nosotros hicimos estamos levantando el pre-informe, es decir, no el informe, el anteproyecto, ¿ya? Y nosotros, el compromiso de nosotros con la región o con la provincia, no fue de ejecución 2020, no fue para ejecución de este gobierno, ¿ya? Quedó incorporado, que fue la conversación que nosotros tuvimos, quedó incorporado en el plan de zonas de rezago, y nosotros creemos que debiésemos estar presentando el anteproyecto el año 2021 para que después se haga el levantamiento de la zona y se presenta financiamiento el año 2022 para ejecución final, ¿ya? Pero el compromiso del ministerio fue entregar el anteproyecto listo el próximo año para los efectos de que el año 2022, una vez que se haga el levantamiento y la disposición, lo mismo que Raúl Marín Balmaceda. Nosotros llevamos el anteproyecto, ustedes aprueban ese anteproyecto, nosotros con ese anteproyecto aprobado hacemos el diseño final, y con el diseño final volvemos donde ustedes y les decimos, ya, este es el monto final, necesitamos la aprobación de estos recursos, ¿ya? Y con esa aprobación de recursos se hace el convenio de transferencia y se vuelve a licitar. Ese proceso nosotros lo dejamos incorporado en la zona de rezago, que fue una conversación que tuvimos con la comisión, pero la ejecución tendría que iniciarse en 2022
la aprobación del proyecto final y la disposición de recursos para la Subtel para que pueda licitar. Ya, ok. Sí, la idea era justamente conocer el estado de avance de la iniciativa y tenemos claro, y creo que quedó clarito también en el plan de zona de rezago, que particularmente ese de la telefonía alrededor de Coca no era tan inmediato, así que me parece bien ahí la información. Ahora, Ahora, solo lo que para... pasa, Jorge, mira, ¿Mm? lo importante acá es que esas antenas, y por qué no tampoco nos comprometemos antes a hacer el desarrollo, y por qué por qué lo planificamos así más allá de la pandemia, pero este proyecto en particular, antes de la pandemia tenía esa planificación. ¿Por qué? Por la instalación de la fibra óptica. Si nosotros hacíamos un proceso de licitación anterior a la instalación de la fibra óptica, los costos no iban a subir mucho más, porque iba a ser o microondas o satelital, porque no tenemos la fibra óptica instalada. Con la instalación de la fibra óptica hacia el sur, podemos colocar la obligación de esas antenas que se conecten obligatoriamente a la fibra óptica. Ustedes saben que actualmente ninguna de las antenas que están hacia el sur tienen la obligación de conectarse a la fibra óptica. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo con las empresas operadoras es hacer una mesa de trabajo para que ellos, una vez que se instale la fibra óptica, ellos se conecten con sus antenas a la fibra óptica, pero no es obligación para ellos. ¿Se fijan? Entonces, si nosotros hacemos cualquier proyecto que no considere la instalación obligatoria de la fibra óptica, al final vamos a estar gastando recursos y después voy a tener que ir de nuevo con la empresa para pedirle, o la autoridad de turno en su momento, que sea, va a tener que ir de nuevo donde la empresa y decirle, oiga, ¿sabe qué? Usted tiene que conectarse a la empresa, sí, pero es que a mí mi contrato dice que es con fibra óptica, es con microondas o es con telefonía satelital. Entonces yo no me voy a conectar a la fibra óptica porque la empresa de fibra óptica me está cobrando, no sé, X plata y yo me lo estoy consiguiendo tanto el mega desde vía microondas. Entonces, lo ideal es que todas esas antenas nuevas que estén hacia el sur estén conectadas a la fibra óptica que se conecte desde Tortel a Coyhaique y estén por contrato. Porque si las colocamos hoy día o las licitáramos hoy día sin fibra óptica, tendríamos que levantar un proyecto que ahora está costando aprox casi 5.000 millones de pesos, o un poquito más, pero en cambio con fibra óptica ese costo se reduce circunstancialmente, porque partida ya no es satelital. Segundo, no tendríamos que instalar antenas repetidoras de microondas para llegar a los sectores. Solamente llegaríamos con una extensión de fibra óptica, de un cable de fibra óptica, que a la luz de todo es mucho más barato tirar un cable por tierra que seguir tirando antenas por todos lados, ¿no es cierto?, con repetidores. Entonces, tenemos esa obligación, le podemos colocar esa obligación al menos a ese proyecto de conectar. Lo mismo que lo que va a pasar con, bueno, Raúl Marín Balmaceda también es algo, bueno, es un cable de fibra óptica que da Raúl Marín Balmaceda, y también tenemos que hablar con la empresa Entel. Nosotros ya hemos conversado con Entel para que una vez que llegue esa fibra se conecten a la antena, pero la ideal es que todos estos proyectos se puedan coordinar de esa manera, con la utilización de la fibra óptica. Okay. Gracias, Fabián. Se entiende perfectamente eso. Tengo dos palabras pedidas, Washington y Raúl. Sí, gracias, presidente. Saludar al Ceremi. Yo quiero, por su intermedio, presidente, entendido que esta es una reunión, poder tener los antecedentes con respecto a la proyección de nuevas antenas punto dentro de la provincia de General Carrera. Yo la verdad que no tengo esos antecedentes, me gustaría saber por parte del Ceremi si existen, cuáles son, los tiempos, y si es así, Este poder día, tener... estimados amigos, Sandro, Víctor, a toda la gente de nuestra cadena del Sol, quería expresarles un cariño. Carlos, estás con tu micrófono abierto. Fabián, no sé si me escuchas, Ceremi. Sí, yo estoy escuchando. Sí. Me gustaría saber, dentro de la provincia de General Carrera, la proyección
o el trabajo, digamos, que ustedes tienen planificado hacia adelante con futuros puntos de nuevas antenas para poder llegar con conectividad. ¿Ustedes tienen algún dato? Yo de verdad soy bastante, no tengo mucho conocimiento de eso, de esas futuras antenas que se puedan proyectar dentro de la provincia. ¿Eso es así? ¿Cuántas son? ¿O existen? ¿O a lo mejor no? A ver, efectivamente, la única antena que está comprometida por nosotros durante este periodo de gobierno es la antena del Ceballos. No hay otras antenas adicionales que se hayan diseñado o que hayan sido solicitadas. Lo que sí se hizo hace un par de semanas atrás es pedirle a los municipios, en este caso a Río Ibañez y a Chile Chico, el levantamiento de las necesidades de antenas nuevas en los sectores para posibles, ¿no es cierto?, proyectos de telefonía en esos lugares. ¿Ya? Ese levantamiento aún no termina y esperamos que dentro de las próximas semanas nosotros podamos verificar cuáles son aquellas localidades que eventualmente requerirían de un servicio de conectividad. Fundamentalmente porque esto estaría asociado a una contraprestación que entregaría la Subtel a las empresas operadoras, en la cual eventualmente, identificando ciertas necesidades, las operadoras tendrían que instalar, una vez que se le otorgue la concesión de un espacio, en este caso de telefonía, de onda, podrían, ¿no es cierto?, o de banda, le podrían a ellos exigir la instalación en zonas aisladas o en zonas que no están conectadas de instalación de antenas. Pero el compromiso de nosotros como gobierno fue solamente la antena del Ceballos para este periodo, y ahora se está haciendo un levantamiento, como digo yo, por parte de la Subtel, de antenas que se requieran instalar en las distintas comunas de la región. Se hace un levantamiento de las 10 comunas de la región y esperamos, obviamente, tener ese resultado dentro de las próximas semanas. Ya, ese es un trabajo más a largo plazo, pero con respecto al Ceballos, ¿en qué proceso está eso? Porque el Ceballos ha tenido hartos compromisos. Sí, estamos a la espera del financiamiento del GORE. Nosotros ya tenemos listo ese proyecto final y esperamos ya presentarlo en el mes de diciembre, entendiendo que ya en el mes de diciembre se pueden presentar proyectos con cargo al presupuesto 2021. Perfecto. Gracias, presidente. Raúl. Gracias, presidente. Saludar a Fabián, agradecerle la sinceridad de lo presentado y la claridad. Pero en esa lógica también, Fabián, cuando uno revisa la información que tenemos a la vista, por ejemplo, tenemos la telefonía, la conectividad con Villa O'Higgins, que es a través del sistema de fibra óptica de Tortel, lo que señalabas tú. Eso está en el plan de rezago, en la cartera rezago, ¿ya? Y ahí nos gustaría saber si tú has conversado con Claudia, porque más allá de los presupuestos del 2021, recursos, es importante tener claridad del origen de los fondos que administra el gobierno regional. Ahí podemos hacer uso de un fondo que es específico para ese tipo de inversiones. Y además que es justamente lo que se quiere revertir en zonas de rezagos, todo lo que es conectividad. Después tenemos las 8 localidades, que ahí están los proyectos de Las Nalcas, Los Césares, Río Norte, El Richard, Alto Mañigual, Emperador Guillermo, El Turbio, Ceballos. Entiendo esas son las 8 localidades que estarían consideradas. Y saber si el gobierno regional, a través de la DEPIR, ha sostenido alguna conversación contigo, Claudia en lo específico, y la intendenta, con el objeto de tener claridad sobre la planificación de la inversión asociada a 8 localidades. Tú dices el próximo año, sí, está conversado, tenemos claridad de que va a ser así. ¿Y por qué te lo menciono? Porque cuando se dio la discusión presupuestaria yo te avisé de que no estaba considerado dentro del plan de inversiones, y a mí me llamó poderosamente la atención, sabiendo de que una de las debilidades de nuestra región es justamente la conectividad digital. Más allá de esa debilidad estructural, cuando estamos en una crisis sanitaria, todo el mundo señala que esto va a durar un par de años, por lo tanto debemos fortalecer toda la red de telecomunicaciones a nivel nacional y regional. El país ya está en 5G
y nosotros aún tenemos muchas localidades sin telefonía móvil y menos sin acceso a Internet. Entonces, es ahí donde a mí no me está cuadrando un poco el espíritu del ministerio, el espíritu de la Seremi de Transporte y Telecomunicaciones por avanzar, por consolidar los proyectos, por obtener los RS, con la voluntad real del gobierno a nivel regional de financiar este tipo de iniciativas, porque si no aquí se presentaría claramente un cronograma de inversiones, los recursos van a ser de aquí y de acá, y veo que ahí hay una desconexión muy grande, Fabián, y eso a mí en lo personal me preocupa muchísimo, porque insisto, esto es uno de los talones de Aquiles de la región de Aysén y no lo podemos descuidar. Y por último tenemos las antenas de Lago Higgins, que es soberanía, que no me acuerdo si estaba en rezagos o no. Me parece que sí. Sí, quedó en rezago. Ya, entonces eso también sería súper importante ahí, Fabián, identificar que la fuente de financiamiento sea directamente de Subdere a través de esta provisión de rezago. Porque así también alivianamos un poco el presupuesto del gobierno regional, del FNDR para el próximo año, que dicho sea de paso está más que agotado. Esa es la realidad. Es mejor hablar sobre escenarios ciertos que sobre intenciones. Entonces, lo último, y respecto de 8 localidades, entendiendo que Villa O'Higgins y las 2 antenas del lago podrían ser por provisión de rezago, que sería importante despejar esa duda. 8 localidades, ¿qué es lo que podemos hacer ahí? ¿Cómo piensa el gobierno regional administrar el FAR? Pues yo creo que esa es la jugada que tenemos que hacer el próximo año para poder financiar este proyecto. ¿Qué te ha dicho Claudia? ¿Lo han conversado? ¿Van a destinar esa provisión al MOP o van a dejar pegativo un porcentaje? ¿Qué es lo que se sabe? A ver, obligatoriamente los gobiernos regionales tienen que dejar un 30% para inversiones relacionadas con el ministerio. Eso ya quedó en la ley, porque claramente todos los fondos que están llegando hacia los gobiernos regionales están yendo al MOP, a salud, a Cercotec, a Cernatur, a cualquier otra área, menos a transporte ni tampoco telecomunicaciones. Eso convengamos que es así. Ahora, lamentablemente, en el gobierno regional muchas manos se metieron, por ahí dicen, muchas manos mataron la guagua. Y efectivamente se produjo un enredo patagüino con el tema de los financiamientos, de dónde salía cada uno. La claridad meridiana que tengo yo a este momento, y que fue una conversación que tuve con la Claudia Novoa hace un par de meses, un mes y medio atrás, fue que las 2 antenas de Villa O'Higgins y el proyecto de fibra óptica, eso están por rezago y ahí no hay problema. ¿Ya? Esa es la realidad, es decir, serían con provisión de fondos Subdere. De hecho, eso está más que claro. ¿Ya? Y de hecho, por eso nos urge mucho que el RS del proyecto de fibra óptica se obtenga lo antes posible para poder ejecutarlo el próximo año. Y respecto a las 8 localidades, y fue la explicación, lo que a mí me dijo la Claudia Novoa, es que ese proyecto, si bien no había sido considerado, formaba parte de un compromiso financiero ya asumido por el gobierno regional. No como una nueva obra, sino como un proyecto que ya estaba con sujeto de financiamiento desde este año. Ya, recordar que el anteproyecto de el anteproyecto, ¿no es cierto?, de las 8 localidades, fue un compromiso que asumieron ustedes durante el año 2019 y por lo tanto está dentro de los compromisos financieros del gobierno regional, por eso no estaba incorporado en las nuevas iniciativas o en los compromisos que yo no sé ahí cómo fue la discusión presupuestaria propiamente tal, pero eso ya estaba incorporado como gasto para el año 2021. Entonces, y un porcentaje del gasto, de hecho se hizo hasta un cronograma de transferencia, porque no se transfiere el 100% al tiro. Se hacen estados de avance al gobierno, en este caso a la Subtel, ¿ya? Entendiendo de que se va pagando por parcialidad en la medida que va avanzando el proyecto. La empresa va generando los estados de pago y nosotros también como Subtel vamos requiriendo al gobierno regional la transferencia de recursos respectiva. Entonces, es 2021, 2022,
Tu micrófono, Fabián. Perdón, ahí sí. No habría una solicitud de ampliación de plazo en la ejecución de un proyecto que es rápido, porque las antenas se instalan rápidamente. Entonces, por lo menos no hay una información que yo deje que varíe la situación. Sí, por ejemplo, el proyecto de Raúl Marín Balmaceda, ese tiene un compromiso financiero por parte de ustedes, pero ese, por lo menos, lo que nosotros habíamos hablado, no se había considerado para ejecución 2020. Por lo tanto, difícilmente vaya a pasar para el 2021, aun cuando son pocos millones de pesos, son 700 millones de pesos en comparación y en relación. Así que, por lo menos, yo estoy disponible a que nos aclarar ese punto con Claudia, pero al menos la explicación que ella nos dio a nosotros es efectivamente que esos fondos estaban considerados dentro de la ejecución de presupuesto de la ejecución del presupuesto del gobierno regional. Sí, y la pregunta también para seguir el hilo, dentro del programa de gobierno 2018-2022 aparece justamente 8 localidades. Entonces, por eso hacer el punto ahí de que hay un compromiso también de sacar adelante esta iniciativa a nivel de gobierno. Pero yo agradecería, Raúl, que pudiéramos tener una reunión con Claudia, que ustedes como comisión citen a la Claudia y que seamos claros ahí, porque la información sea manejada con todo, porque si a mí me entrega una información respecto a la información del compromiso, y obviamente ustedes también como consejeros manejan información relativa a cómo se está dando la discusión presupuestaria y cuáles son los compromisos, claramente hay una información que se está entregando en distintos sentidos y obviamente eso nos trae una complicación desde el punto de vista de la ejecución de recursos. Yo creo que es mucho mejor que podamos nuevamente, yo les dije la otra vez, de poder tener cuantas reuniones sean necesarias posibles para clarificar este punto. La tuvimos cuando tuvimos la reunión con Diplade por el tema de las zonas de rezago, y tendríamos que hacer lo mismo con la Claudia para establecer el cronograma de recursos para los proyectos de telecomunicaciones, entendiendo tal cual como tú dices, Raúl, que son gravitantes y relevantes para la situación que estamos viviendo, y que hay zonas todavía que requieren de conectividad y de mejor conectividad, es decir, las pedidas con este tema de la pandemia han aumentado, hay zonas que están reclamando por mejorar sus condiciones, pero también hay zonas que no tienen ningún tipo de conectividad y que tenemos que atender preferentemente. Entonces, me parece que el proyecto de las 8 localidades no se puede caer por una falta de planificación financiera. Sí, en esa lógica, Fabián, bueno, yo creo que sí, es pertinente sostener en la reunión con Claudia, pero también saber por parte de las conversaciones que han tenido a nivel ministerial si existe para el próximo año un aumento en el presupuesto para este tipo de inversiones. Por ejemplo, hace un par de días nos reunimos con el subsecretario de Obras Públicas, Cristóbal Leturia, y ahí la instrucción fue todo lo que estuviera con RS, financiarlo. Y es por eso que hay una cartera muy grande del MOP en la región para lo que queda de este año, el próximo y el subsiguiente. Y saber si de parte de transporte y telecomunicaciones principalmente va a existir algo similar. Esto viene del paquete de los 12 millones de dólares y el foco en el caso de vivienda, de obras públicas, es generar empleo. Y también va a haber un aumento de presupuesto en subdere a través de las transferencias a los municipios, que va a pasar de 46.000 a 100.000 millones o 110.000 millones de pesos. Entonces, en telecomunicaciones yo no sé si hay una decisión nacional respecto de poder sacar adelante esta iniciativa, porque en obras públicas fue todo lo que esté listo, Ceremi, preséntelo porque vamos a tener financiamiento para ejecutar esas obras. Entonces, saber también de parte del sector, si al día de hoy tienen esa visión, si no está claro, si van a haber más recursos, ¿qué es lo que se sabe? Bueno, lo que pasa es que Subtel en materia de telecomunicaciones no trabaja en función a
a ser caja pagadora de proyectos de gran envergadura, salvo las fibras ópticas, ¿ya? ¿Cómo trabaja Subtel? Subtel trabaja a través de concesiones, y trabaja a través de concesiones entregándole banda a los teleoperadores o a los operadores actuales, con cargo de que ellos tienen que hacerse cargo de zonas de falta de cobertura. Por ejemplo, coloquemos el caso, con las contraprestaciones que se hicieron durante el año 2017, 2016, se permitió conectar a varias zonas de la región de Aysén que no tenían antena, ¿ya? Y fue producto de una concesión que Subtel le entregó a las distintas empresas operadoras, y cada empresa operadora se hizo cargo de un listado, ¿no es cierto?, de localidades para instalar antenas, con cargo a las empresas. Esa es la fórmula que utiliza Subtel para aumentar la cobertura en las localidades. Obviamente, nosotros preparamos el proyecto de las 8 localidades antes de que existiera una nueva concesión, ¿ya? ¿Y por qué digo que antes que... Porque el proyecto de concesión de fibra, de nuevas ondas o de nuevos servicios de telefonía, obviamente requieren un tiempo de desarrollo, y obviamente contratos entre las empresas, la instalación respectiva, y por lo tanto, esos proyectos están vislumbrados. Por eso se pidió el informe a todos los municipios, que convengo que el único municipio que no respondió fue Coyhaique, ¿ya? Que todos los otros municipios respondieron las necesidades de cobertura. Tomando esas necesidades de cobertura, viendo la cantidad de población que se impacta, ¿no es cierto?, se toman las decisiones de las contraprestaciones que tiene que asumir cada empresa. Por ejemplo, Movistar acá ejecutó varias antenas, Claro también ejecutó otras tantas antenas, por ejemplo, las de Río Exploradores, las que están en el sector del sur de Cochrane también, la de Río Bravo. Hay distintas antenas, algunos me pueden decir, pero no funcionan bien, pero era la fórmula que se tiene para poder conectar conectar localidades aisladas con antena y servicio de telefonía. Obviamente, la debilidad de nuestra región es la fibra óptica, y cuando se instale toda esta fibra óptica desde Tortela y O'Higgins, claramente todas esas antenas que hoy día nosotros sentimos que funcionan más o menos van a cambiar el estándar del funcionamiento de la telefonía. Por lo tanto, esa es la fórmula que tiene Subtel. Salvo los proyectos de fibra óptica de gran envergadura que son troncales, como el proyecto de Tortel O'Higgins, Tortel Coyhaique, el proyecto de la fibra óptica submarina, el proyecto de la fibra óptica nacional, el FON, que son proyectos de gran envergadura y que no son de última milla. Los proyectos de última milla, que son conexiones de una troncal de fibra óptica a una determinada localidad, esos son financiados y está bajo el modelo del Fondo Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones, a través de tanto sector privado como también de los gobiernos locales respectivos, ¿ya? Pero las antenas, propiamente tal, en lugares aislados, se hace bajo el modelo de concesión o otorgamiento de contraprestaciones que hace la Subtel a las empresas teleoperadoras para que ellos contribuyan al desarrollo de las telecomunicaciones. Pero en esa línea, ¿no tienes antecedentes, Fabián, si es que se quiere aumentar el fondo de la provisión, por ejemplo, para poder, de alguna manera, ir avanzando en esta necesidad que tiene el país al final del día de mejorar su sistema de telecomunicaciones, dado la crisis sanitaria que, dicho sea de paso, adelantó incluso el comercio digital, y eso yo creo que llegó para quedarse? Mucho de lo que se da al día de hoy se va a mantener, es difícil desmontarlo el día de mañana, entonces la demanda va a seguir activa, y en eso también tener claridad si es que a nivel nacional está esa discusión de aumentar a través, por ejemplo, la provisión derechamente. ¿Se sabe algo? No, mira, lo que pasa, Raúl, es que provisión de fondos para la ejecución de nuevos proyectos de... Quiero que señalar algo. La instalación de antenas en localidades no es con provisión de fondos. La instalación de antenas en localidades son con contraprestaciones que hace el Estado a las teleoperadoras. Por lo tanto, ahí puede haber por ejemplo, lo que yo tengo que determinar, cuántas de esas concesiones o contraprestaciones que va a entregar el Estado van a beneficiar a la región y a cuántas localidades van a beneficiar. ¿Ya? Hay que recordar que
Por ejemplo, si se le entrega el 5G a las 5, porque recuerden que el 5G lo va a manejar el Estado. Si el 5G se le entrega para explotación a las empresas teleoperadoras, las empresas teleoperadoras van a tener que ofrecer cuántas contraprestaciones a nivel nacional van a entregar. Lo que yo puedo determinar es cuántas de esas contraprestaciones, en caso de la región de Aysén, son las que se van a ver, y en cuántas comunas, y cuánto va a beneficiar a cada comuna, en razón del levantamiento que hizo cada municipio de sus necesidades de telefonía. Ya recuerden que aquí hubo un trabajo por parte de los municipios, levantar estos, yo les puedo conseguir los resultados de esa en en una semana, 2 semanas más, cuando ya me entreguen el consolidado, entendiendo que la única comuna, y vuelvo a repetir, la única comuna que no respondió fue Coyhaique, por lo tanto, menos mal que está el proyecto de las 8 localidades considerado, porque sabemos, ya detectamos que Emperador Guillermo, que Río Norte, el Richard, y el sector, ¿no es cierto?, de Alto Mañiguales, tienen esa necesidad. Pero si no hubiéramos quedado esperando la respuesta del municipio, a esta altura todavía no sabríamos qué otra localidad tendríamos con problemas. Por lo tanto, nosotros igual tenemos, Raúl, un levantamiento de localidades de Coyhaique que están sin conectividad y que nosotros le vamos a enviar a Santiago, ¿ya? Entendiendo de que hay municipios que ya respondieron este tema, y por lo tanto, el compromiso que yo puedo hacer con usted es levantar cuáles son las localidades que levantaron los municipios y cuáles son las que ustedes consideran que son prioritarias para una contraprestación, y cuáles de esas también son las que faltan y que no fueron incorporadas por los municipios, porque hay veces que ustedes salen a terreno, que hay localidad o hay zona en que ustedes detectan una necesidad y que obviamente tendrían que estar consideradas ahí. Por eso el tema se va a cerrar de aquí a fin de año, porque esto va a ser en función de la contraprestación del 5G. Ok. Sí, Sí, era más allá del punto, perdón, presidente, solo para cerrar, más allá de las contraprestaciones, del mejoramiento de las antenas que ya existen a través de las compañías, la pregunta iba, Fabián, para, por ejemplo, justamente las 8 localidades, que asumimos que son fondos regionales, pero a través de provisiones distintas, que sacarlos del pozo, es un tema más técnico, pero que nos ayuda muchísimo a nosotros para seguir operando con distintas inversiones y hacer uso en lo específico de las provisiones para inversiones que están en relación a eso. Entonces, saber si ese fondo, si has tenido tu noticia, si ese fondo se va a aumentar. Mira, No para estar pendiente de eso. La noticia que tengo es que el FAR al menos se va a mantener para el presupuesto 2020. Eso ya es un punto bastante bueno. Ustedes saben que hay ajustes ministeriales importantes de proyectos, pero al menos los fondos FAR no van a verse restringidos desde ese punto de vista, entendiendo que también hay que mantener, ustedes saben que una ley espejo el Transantiago, y por lo tanto cada peso que se le mete al Transantiago son pesos que tienen que incorporarse en las regiones. Por lo tanto, va a haber ahí una mantención de los fondos, no va a haber restricción o disminución respecto al monto actual. El fondo total del FAR todavía no nos han confirmado el monto final que va a quedar, si va a haber un reajuste para aumentarlo o se va a mantener en el mismo orden de lo que se traspasó este año. Sí. Gracias, Fabián. Oye, yo concuerdo plenamente la necesidad de la reunión con el equipo, la de PIR y con la de IPLADE. Claramente ahí hubieron, como dices tú, muchas manos que finalmente enredaron, y tal vez podríamos estar en otra condición si hubiésemos trabajado con mucho más sinergia de todos los involucrados, cosa que no ocurrió. Más bien fue torpedeado un poco algunas cuestiones, y que nos tienen hoy día todavía con esa nebulosa. Para nosotros es difícil entender que existe un compromiso de presupuesto si nosotros no hemos votado el COE, un proyecto más allá de la voluntad anterior, pero la asignación de los recursos. Entonces, me parece un poco extraña la explicación de Claudia Novoa respecto de eso, de que ya existan compromisos financieros. Así que la reunión es urgente, necesaria, y ojalá la podamos acordar lo antes posible. Ahora, yo entendía de la pregunta de Raúl también alguna
sensación o pregunta en definitiva, o por lo menos yo lo entiendo así, si dado el impulso reactivador que va a haber respecto del presupuesto del próximo año, cómo podemos nosotros también hacer presente lo que tenemos en la región de proyectos de telecomunicaciones, cómo podemos también apoyar para que se le dé una mirada a eso, más allá que después bajen por diferentes líneas de financiamiento, pero saber ahí cuáles son las señales del Ejecutivo. Si sumamos 8 localidades, la O'Higgins y fibra óptica, entiendo que ya tenemos casi cerca de 10.000 millones de pesos. Sin contar Raúl Marín, que si se le diera la celeridad con el trámite que falta, no sé, 15.000 por lo menos. Entonces, saber si existe esa posibilidad de que si hubieran voluntades, se pudieran atraer esos recursos hacia el ministerio y hacia la región. Eso creo que entendí yo más o menos también lo que preguntaba Raúl. Ahora, otra cosa que te preguntaba, Fabián, bueno, yo también tenía la pregunta eso de si el ministerio está considerado dentro de los servicios que van a optar a reactivación económica. Pero creo que también es importante que nosotros estemos informados oficialmente de aquellos proyectos que tú nos estás señalando de que están listos, porque nosotros no teníamos ninguna información, más allá de las conversaciones. Entonces, necesitamos esas formalidades. Y así también, lo que estamos viendo hoy día, esperamos que tú después nos puedas enviar una especie de planilla, informe, con todas las iniciativas y en el estado que se está, más allá. Si está lista, bueno, que diga, está lista esperando financiamiento. En el caso de, no sé, pues, el de Cochrane con ese proyecto que va más atrás, bueno, está en estado de prefactibilidad, en fin, poder tener esa claridad para nosotros también informar al COI y por cierto también poder hacer seguimientos en el tiempo. Y luego también, respecto del sector Río Bravo, que ha sido parte de la discusión cuando hemos hablado de potenciar la conectividad hacia el sur. Porque la gente nos pide constantemente, de hecho estuvimos con Raúl, con Carlos en algún tiempo allá, y fue uno de los planteamientos y se empezó a hablar de esto. Si no pudiera, en algún informe, poder nosotros también llevarles algo, decir, mire, por escrito, cuando pase la fibra óptica por aquí, bajo esta condición, en fin, ustedes van a poder optar a telefonía celular que hoy día no tienen y va a ser de tal calidad, en fin. Ese informe esperaríamos que tú también nos pudieras colaborar con tu equipo y en algún momento nosotros podamos hacerlo llegar a esa junta vecino, unidad productiva que constantemente lo están consultando. Y finalmente, yo por lo menos como consulta, respecto del acuerdo CORE, ¿ese es el ejecutivo que se envía a Sutel, Santiago? ¿Eso es lo que falta? ¿Eso es lo que entendí? Porque, chuta, eso fue hace rato y lamentamos que eso no haya ocurrido. Sí, el acuerdo del Consejo que se remite a Santiago. Ya, ¿eso lo hace el Ejecutivo? Claro, tendría que ser la Secretaría Ejecutiva. Pero la Secretaría Ejecutiva le envía el acuerdo CORE al intendente, ¿entiendes? El intendente es la que tiene que enviarlo. Exacto, no es el CORE sí. directamente. No, pero ese documento nos falta a nosotros. Ya, ok. Vamos a hacerle seguimiento. Sí. Presidente. ¿Carlos? Sí, presidente. Bueno, no queda mucho más que decir en el análisis general, pero hay temas que de alguna manera me siguen preocupando y es un poco que no estamos hablando el mismo idioma y lo que necesitamos es formalizar la información. Y es por eso que se hace urgente, presidente, y soy reiterativo en esto, porque ya lo han pedido otros consejeros, en que se agende una reunión urgente para poder hacer las bajadas con la información real. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, al gobierno regional a través de la DIPIR con una información, al ministerio con otra, hay temas que parece que quedaron colgando, oficios que no se enviaron. Entonces, creo que de alguna manera hay que poner en orden este tema lo antes posible, porque hay un asunto de expectativas que se crearon en los territorios. Y eso lo enfrentamos nosotros, los que estamos en el territorio con la gente. Los que estamos permanentemente conversando con cada uno de los vecinos. Entonces, al final del día, esta incertidumbre se nos traspasa a nosotros.
y es por eso que es importante hablar el mismo idioma, y por último tener la información para ser claro con la gente, decirle, mira, esto es lo que tenemos, esto es lo que no tenemos, porque hoy día, ¿no es cierto?, hay información que se nos ha dado que nosotros no la manejamos. Entonces, eso no, la verdad es que me incomoda un poco, y insisto, esta reunión tiene que ser urgente, con todas las personas que involucran el proceso, para que podamos nosotros tomar definiciones haciendo carta-GAN y sabiendo definitivamente cuándo vamos a ir ejecutando estos proyectos. O sea, lo que tiene que ver con muchas localidades hoy día y el origen de los financiamientos tiene que estar absolutamente claro. O sea, esa es parte de la pega, esa es la pega que tenemos que hacer. Entonces, por lo tanto, presidente, yo no sé cuándo, pero tendría que ser bastante rápido la próxima reunión con Subtel, con la DIPIR y todo, y por último, si hay ahí disonancias, ahí ponerla en el tono que corresponde. Así que, por lo tanto, es lo único que podría referirme al tema, el resto ya fue clarificado por el CEREMI. Gracias, presidente. Gracias, consejero. Sí, voy a intentar incluso que sea en la semana, dada la urgencia del asunto. Dado que no tenemos sesión, podemos organizar esa reunión de trabajo durante la semana. Si hay disponibilidad de los demás consejeros igual, la podemos acordar a la Secretaría Ejecutiva. Fabián, no sé, ¿algo más final? No, ratificar lo importante que tengamos esa reunión de Fabián, coordinación. Sí, disculpa, es que está don Luis antes, disculpa. Gracias, presidente. Saludar al CEREMI y su equipo. Me quedó dando vuelta un tema referente a Raúl Marín Balmaceda. Quiero entender que recién se están trabajando el anteproyecto para que después del 2021 pase el proyecto y el 2022 sea la ejecución. Ese es más o menos el cronograma que hay de ese proyecto en particular. Lo otro quiero consultar también en este catastro que se está haciendo sobre puntos de conectividad de las distintas comunas. Me gustaría conocer las de la provincia, que involucra la comuna de Cisne, Aysén, Guayteca, cuáles son los puntos, porque hay sectores, como decías tú, justamente, que uno va y la gente dice, bueno, aquí cuándo va a llegar la telefonía digital a estos sectores. Así que sería interesante conocer esos puntos también, digamos, para poder tener claro cuáles son. Y lo otro que sin duda no tiene que ver con telefonía, pero sí con conectividad, el tema de la licitación de la barcaza del canal Puyuhuapi, para los pobladores del canal Puyuhuapi, ya que viene bastante atrás y no sé en qué estado está. Eso es, presidente, gracias. Gracias, Luis. Fabián. A ver, con respecto al tema de Raúl Marín, el anteproyecto ya está listo. Ya eso fue lo que aprobaron ustedes a comienzos de este año. Lo que va, la fase que viene ahora, el proyecto final, y que ese proyecto final es el que se somete ya a aprobación final y disposición de recursos por parte del gobierno regional. Ahora, con respecto a la situación de las necesidades de conectividad, eso ya se lo mencioné hace un rato atrás. Una vez que tengamos listo y definido la cantidad de las comunas, ¿no es cierto?, estos informes que remitieron las comunas a nosotros, a Subtel, y hacer el consolidado a nivel nacional, yo les informo a ustedes cuáles son las necesidades de conectividad que levantaron los municipios en estos días. Y lo último, con respecto a la barcaza en el canal Puyuhuapi, ese proyecto, como les dije yo la otra vez a Luis, estaba ya 2020, no hay ejecución de ese proyecto y estamos evaluando 2021, si se va a ejecutar o no, entendiendo de que las prioridades de conectividad han ido cambiando. Vamos a ver cómo podemos fusionar ese servicio con otro, tal vez ya no ejecutar dos subsidios distintos, sino que ese servicio sea otorgado por otro subsidio actualmente o fusionado con otro subsidio y hacer un subsidio que entregue conectividad tanto para la gente de Cisne como también para la gente del sur del litoral. Las prioridades, y la pandemia demostró eso, es la conectividad regional. Tenemos el puente Senador Sepúlveda con una limitación de carga. Eso implica que la gran cantidad de carga que llega a la región de Aysén se está moviendo vía marítima. La carga que llega por Argentina ya no se está viniendo por Argentina, se está empezando a venir ahora por los servicios de barcaza. Por lo tanto, los esfuerzos que nos vamos a abocar nosotros en mantener el abastecimiento regional
y eso significa que vamos a tener que aumentar los esfuerzos para mantener la conectividad, aumentando frecuencias de las barcazas en el litoral norte de la región. Por eso estamos viendo de que ese proyecto del subsidio del borde costero de Cisne pueda ser fusionado con un proyecto de la zona sur de la región de Aysén, digo, del litoral sur de Aysén, y poder ejecutar ambos proyectos en uno solo. Así que está en evaluación, Luis, no me comprometo a que el 2021 pueda tener una ejecución por sí sola, pero sí eventualmente podríamos estar evaluando una fusión de ese proyecto con otro. Gracias, Seremi. Ok, Fabián. Oye, yo reiterar el compromiso ahí de un informe con detallado de todo lo que hablamos, Fabián, cosa que nosotros podamos tener claridad por escrito respecto de las iniciativas y sus avances, y respecto de lo de Río Bravo, porque es algo que nos pide constantemente la comunidad. Eso, y desde terminar la reunión yo me voy a coordinar lo antes posible con la Secretaría Ejecutiva para poder poder realizar la reunión esa que nos interesa con la DEPIR. Consejero Medina. Presidente. Sí. Sí, muchas gracias, presidente. Mire, yo, fuera del punto, quería informarle al Ceremi de Transporte que hay un requerimiento y una preocupación de la comunidad de Mallín Grande, principalmente por los adultos mayores. Yo te voy a hacer llegar un respaldo de las organizaciones con referente al bus que hace el recorrido al Furioso, donde esta localidad está preocupada porque las empresas locales, el bus La ECA, hace mucho rato no está haciendo recorrido. Entonces, ¿de qué forma se puede quizás subsanar este servicio que beneficia, si bien es cierto, a un número de personas versus a Mallín Grande, donde hay varios adultos mayores? Te voy a hacer llegar ese requerimiento, Ceremi, para que lo podamos analizar y conversar durante esta semana y la próxima. Ok, no hay problema. Pero usted sabe más o menos de qué se trata el problema, ¿no? Sí, me llegó me avisaron ya del sector, así que estamos viendo cómo poder avanzar en el problema que tiene la gente de Mallín Grande. Gracias, Ceremi. Gracias, presidente. Ok. Gracias, consejero. No sé, ¿algo más, Fabián? Quedo atento a la próxima reunión con la DEPIR, que yo creo que es clave para que todos estemos claros en los tiempos y también en los compromisos financieros. Porque créanme que también para uno, después de haber invertido 2 años en preparar, en levantar los proyectos, en hacer el proyecto final, claramente que no tenga una concreción, creo que es complejo no solamente para nosotros como ministerio, el gobierno, sino que también para ustedes como comisión y como consejero. Sí, por supuesto. Fabián, si fuera en la semana, ¿tú tienes algún inconveniente algún día? Nos colocamos de acuerdo en el día y la hora. Yo tengo agenda en la semana, pero para tener un Zoom ni un problema. Ahí Ya. por último vemos las propuestas y la agendamos. Ya, muy bien. Muy bien. Ya más, agradecemos, Seremi, quedamos atentos a la información formal esa que solicitamos y, por supuesto, coordinamos la reunión lo antes posible. Eso, consejeros, sería todo. Gracias al equipo también. Gracias, nos vemos por ahí. Gracias, Carlos. Chao, a todos, gracias. Chao, saludos, abrazo. A todos. Chao. Chao.